poder sentirnos así, por poder sentirnos con tanta alegría al estar en su presencia. No importa si tuvimos un día malo, si tuvimos una semana full pesada, cuando venimos acá, Él toma todas esas cargas y nos hace sentir plenos. Bien. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos de Él. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos de Él. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Tú eres digno de gloria. Él es el único digno de toda esta gloria. Sigamos en este mismo espíritu, glorificando a papá. Bendecimos su vida, sí, Dios lo ha bendecido a lo largo de todos estos años, pero siempre para nosotros es un placer recibirlo. Obviamente es mi papá también, así que es por doble vía, pero es una honra tenerlo acá en casa junto a mamá, este servicio que hacen, y queremos bendecir sus vidas y orar por ellos, para que el Señor siga dando fuerza, salud, para continuar con la tarea. Señor, gracias por lo que tú has depositado en tu Hijo. Gracias, Señor, por la asignación que le diste a tu Hijo, y gracias porque tu Hijo te dijo que sí.
Porque no es solamente dar la asignación y el llamamiento, sino también aceptar eso. Gracias por ese sí que Él te dio a vos. Y gracias porque en ese sí somos bendecidos. Tantas congregaciones, tantos de nosotros, tantas personas, aún sin conocerlo, somos bendecidos. Señor, ahora te pedimos que este tiempo sea un tiempo de directriz, de palabra, de lineamiento. Recibimos tu palabra con autoridad. Y así como cuando en la iglesia primitiva los apóstoles hablaban, las palabras de los apóstoles tenían la autoridad misma, como si lo estuviera diciendo Jesús, nosotros tomamos esa autoridad apostólica de los verdaderos apóstoles, y en el apóstol Néstor reconocemos un apóstol verdadero. Lo bendecimos y recibimos la palabra que tú nos vas a dar a través de él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, gracias por las palabras, y oren siempre por nuestro ministerio, por todo lo que implica nuestra tarea ministerial delante de la presencia del Señor. Había un viejo humorista, actor cómico, que los que somos ya sesentones lo van a recordar, que era un mozo español, el actor se llamaba Alberto Irizar, que siempre antes de hablar decía: antes de hablar quisiera decir una palabra. Él decía eso, no sé los que recuerdan esto, si no lo pueden googlear. Antes de ir a la palabra del Señor, creo que es pertinente, por varios factores y por varias inquietudes que tuve en mi espíritu, de poder clarificar, creo que ustedes ya lo saben, pero lo que abunda no daña, todo lo que tiene que ver con la oración a Israel. A muchos les llama la atención esto. Y como vivimos en un tiempo de intercomunicaciones y de redes sociales, más de una vez se confunden a las congregaciones que, como esta congregación, por revelación del Señor y en obediencia ora por Israel, como congregaciones sionistas. Les puedo garantizar de que esta congregación no es sionista, porque el sionismo es una teoría y un desarrollo político que tiene que ver con lo internacional, ni siquiera es solamente de Israel, y que se proyectó cuando Israel se convierte en Estado en el año 1948. El sionismo es una posición política, y como toda posición política uno puede o no estar de acuerdo con esa posición política. Pero el hecho de orar por Israel tiene que ver con Israel como nación, Israel como llamada por Dios a hacer luz a las naciones. Y es allí donde queremos poner el énfasis, y no en ninguna ideología que surja de posiciones políticas como lo es el sionismo. Estoy diciendo esto porque lamentablemente, inclusive en muchas comunidades de fe evangélica, hay cierta resistencia a orar por Israel porque temen confundirlo con el sionismo. A mí hay pastores que me consultan y me preguntan, y yo lo tengo que aclarar. Es otra de las tantas trampas del diablo para que la iglesia no haga lo que está llamada a hacer. Por lo tanto, cada vez que vos orás por Israel, quédate tranquilo, no te estás identificando con el sionismo, ni con ninguna postura política o ideológica propia de los hombres, sino que te estás identificando con el corazón de Dios. Porque Dios ama a Israel. Pese a que nosotros también somos el Israel de Dios, esa nación ocupa un lugar muy importante. Creía que era pertinente hacer esta aclaración, y que no te dejes engañar, ni mucho menos confundir con tanta palabra que aparece permanentemente en el nivel de las redes sociales. Se dijo esto. Damos vuelta a la página, vamos a la palabra del Señor. Discípulos con espíritu incorrecto. Quiero que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Vamos a estar leyendo los versículos 51 al 56. Como todos ustedes saben, en este tiempo hay un énfasis muy fuerte en esta casa con respecto a el hecho de ser discípulos
y hacer discípulos, que está dentro del corazón del Señor. Y este pasaje nos va a dar luz sobre un tema que es muy relevante y muy importante. Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, que efectivamente iban en esa dirección. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es una porción de la Escritura muy, pero muy interesante, porque de alguna manera Jesús está en la última etapa de su desarrollo y de su vida aquí en la tierra ministerial. Se disponía a ir a Jerusalén, ¿para qué? Para que lo crucificaran y para que pague el precio por cada uno de nosotros. Ahora, qué interesante es que en este texto se revela lo que es un espíritu incorrecto. Y para hablar de espíritus incorrectos, lo primero que tenemos que hacer es definir puntualmente de qué se trata esta palabra que nosotros repetimos permanentemente y que de alguna manera se diversifica en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios. La palabra espíritu es muy significativa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los términos ruja y neuma quieren decir soplo o aliento de vida. La Escritura nos dice claramente que cuando Dios hace al hombre, que lo hace, ¿se acuerdan? Del barro, lo toma del barro, le forma y todo lo demás, dice que le da ruja, o sea, aliento de vida, lo concibe y lo trabaja físicamente, pero luego completa la obra soplando sobre él un aliento que vino directamente del cielo. Y nosotros entendemos que la palabra espíritu tiene que ver justamente con esto, pero desde el punto de vista todavía más práctico, el espíritu es justamente la parte del ser humano que tiene la cualidad de ser sensible y de relacionarse con Dios. Desde el punto de vista de la Biblia, no de otras fuentes, sino de la Biblia, de la revelación bíblica, nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y que habitamos en un cuerpo. Y si tu cuerpo es desastroso como el mío, quédate tranquilo, eso no es lo más importante. Tu ser es un ser espiritual que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Ahora, desde acuerdo a la Escritura, es indivisible hasta el momento en que partimos de este mundo. O sea, vos no podés dividir el espíritu del alma y del cuerpo. Van todos juntos. Y hay frases que nosotros escuchamos y decimos amén y que son aberraciones, por lo menos desde el punto de vista de la teología. Este hermano está ausente físicamente, pero presente espiritualmente. No, eso es espiritismo. Cuando Hugo va, vamos a poner al centro, va el espíritu de Hugo, el alma de Hugo y el cuerpo de Hugo. Amén. Él no deja el espíritu en su casa. Él no le dice a Norma, Norma, me voy, pero dejo mi espíritu. No, está todo junto. ¿Por qué digo esto? Yo siempre recuerdo a un hermano de nuestra congregación donde salimos en Loma de Zamora que se llamaba Alfredo.
Y él tenía que dar el informe en la escuela bíblica de cuántos presentes había en la escuela bíblica, cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes, cuántos adultos. Y como él tenía un corazón, podríamos decir, de mucho amor hacia los enfermos y los que no venían, hacía un informe y decía, hay 60 presentes físicamente, pero hay 30 presentes en el espíritu, que eran los que estaban enfermos, no vinieron, lo operaron y todo lo demás. Era un espiritista declarado, pero sin saber que era espiritista. No, somos seres integrales. Por eso es importante entender lo que es el espíritu. Antes de conocer a Cristo teníamos espíritu, pero el espíritu ¿cómo estaba? Muerto. Cuando llegamos a Cristo, el espíritu de Cristo nos da vida. Efesios capítulo 2, nos da vida. Y cuando nos da vida podemos entender que allí comienza la historia espiritual práctica de nuestra vida. Ahora, volviendo al pasaje bíblico, sucede un hecho muy interesante. Jesús está diagramando su llegada a Jerusalén. Envía mensajeros para que pudieran encontrar un lugar donde dormir por la noche, porque les aclaro para los que están distraídos, en esta época todo se hacía caminando, no había Uber, no había taxis, no había aviones, no había helicópteros, todo se hacía caminando y los recorridos eran muy largos. Entonces Jesús, gran planificador, dice, vayan adelante a una aldea, preparen un lugar para, para descansar, después arreglan con Judas cuánto hay que pagar por la habitación por la noche y seguimos rumbo a Jerusalén. Claro, ellos no se dan cuenta, pero llegan ¿dónde? A una aldea que era una aldea de los samaritanos. Los samaritanos eran aquellos que se habían apartado de, podríamos decir, del Israel original o de Judá y fundan justamente Israel y comienzan a divorciarse de la fe pura y empiezan a practicar una fe mezclada. Esto origina una tensión terrible con los judíos, de tal manera que judíos y samaritanos no tenían trato entre sí. Algunos hasta se odiaban. Bueno, parece que este es el caso de la familia de la aldea que estaba allí, que no les dejó entrar ni siquiera a la aldea, ni siquiera a un lugar físico, porque vieron que eran judíos y que iban en dirección a Jerusalén. Ahora, a partir de ese momento, se revela, queridos hermanos, lo que había en el interior y en el corazón de por lo menos dos discípulos, Jacobo y Juan. Ellos en ese momento dicen claramente, le dicen al Señor, le piden autorización al Señor para pedir que descienda fuego del cielo como ocurrió con Elías en Segunda de Reyes, capítulo 1, y ante la presencia de mensajeros que mandaban los reyes, Elías oró para que descienda fuego del cielo y el fuego del cielo consumió a esos hombres que venían de parte del rey. Es un hecho histórico, un hecho real, algo que en realidad había pasado. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Se manifiesta el espíritu incorrecto con 4 manifestaciones de espíritu incorrecto que vamos a tratar de ver en esta mañana. Y permití que sea el Espíritu Santo de Dios el que te muestre si existe en nosotros algún vestigio de lo que vamos a comentar. La primera manifestación del espíritu incorrecto por parte de Juan y de Jacobo es la venganza. ¿Qué es la venganza? Es el deseo que la persona que me perjudicó, que me hirió y que me hizo mal, también le vaya mal. La venganza no es justicia. Justicia es darle a cada uno lo suyo. Pero cuando uno quiere venganza, quiere justicia, pero desde mi herida emocional. ¿Cómo estaban Juan y Jacobo? Heridos emocionalmente. Porque cuando alguien te rechaza, por lo que sea, por una cuestión social, económica, física, a mí más de una vez me dicen gordo. Y no sé por qué.
Cuando te rechazan, se produce una herida. ¿O no? Sí. Y aunque muchas veces nosotros minimizamos y decimos esto y aquello y todo lo demás, es difícil inaugurar. Quiero esa campera. No, para usted, para su número no hay, ¿eh? Ya te lo dicen de entrada, pero déjeme probar. No, para usted no hay. Es feo. Ahora, ellos habían visto a Jesús hacer milagros, maravillas. Sabían que era el Mesías. Llegan, era el Mesías. Y lo rechazan. ¿Y qué ocurre con los discípulos? Quedan heridos. Cuidado. La mayoría de la gente que dice justicia, no quieren justicia. Quieren venganza. Dios conocía tanto el corazón del ser humano que en el Antiguo Pacto dicen, mía es la venganza. ¿Por qué dice mía es la venganza? Porque si te la dejo a vos, vas a hacer macanas. En cambio, yo que conozco todos los corazones, realmente voy a hacer justicia, no venganza. Ahora, ¿qué querían ellos? Venganza. Ahora, pasa algo en el corazón humano que es tremendo. Yo no sé ustedes, pero a mí me gustan las películas de los justicieros. A mí me gustan las películas, ¿vieron? Esa de Denzel Washington, que es un hermano en la fe, Denzel Washington, por eso lo menciono. El justiciero, que agarra y los tritura a todos los que hacen mal y bendice a los que hacen bien. Nos gusta, ¿por qué? Porque hay en nosotros un deseo de que las cosas sean justas, pero en realidad, más de una vez, no buscamos justicia, buscamos venganza, porque nuestro corazón está herido. Por eso es que la gente no entiende muchas veces cuando en el sistema humano hay que hacer justicia. La justicia se basa en otras cosas, se basa en pruebas, se basa en motivaciones, se basa en situaciones. Y la gente cuando ve, por ejemplo, en esta semana tan dolorosa, ver ese niño de 4 años, entonces lo primero que surge es ¿por qué no le hacen algo a los padres que permitieron eso, que fueron los causantes de ese crimen? Pero en realidad la justicia se tiene que valer de otros elementos. Por eso es que el único verdaderamente justo, ¿quién es? Dios. Y la justicia quiere decir dar a cada uno lo suyo. ¿Qué había en el corazón? En el espíritu, de Jacobo y de Juan. Deseo de venganza. Querían venganza, vengarse. Ustedes no nos dejaron entrar. Y agarró y se les cruza el pasaje, se les cruza el testimonio de Elías pidiendo fuego del cielo. Y ellos se imaginaron, porque cuando vos deseas venganza, te imaginás el mal del otro. Ellos se imaginaron fuego del cielo y que los tipos que lo rechazaron. No voy a contar el de Blanquita porque ya lo conozco. ¿No lo conocen, Blanquita? Acá no lo conté, Blanquita. Acá no. Bueno, voy a contar el de Blanquita, ya ha pedido. Ha pedido la pastora. Porque el deseo es así. Bueno, voy a ministrar a Hilario Ascasubi, a 100 kilómetros de acá de Bahía Blanca, vuelvo, y resulta que había una mujer muy menudita, chiquitita, que cuidaba a Nelly. Cuando yo la veo la primera vez, digo, uy, esta mujer no va a poder con Nelly, porque es muy menudita, chiquitita. Para colmo, Blanquita se llamaba, todo en diminutivo. Y yo cuando la vi le dije, pero usted va a poder. Y esta mujer, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto, nadie me malinterprete, también chilena, me dice, no, despreocúpese, yo le voy a tener lo más bien. Bueno, vuelvo de Hilario Ascasubi, abro la puerta, yo vivo en un 9º piso, y veo a mi esposa tirada en el piso y Blanquita tirada en el piso. No era ninguna experiencia carismática ni con el Espíritu Santo, estaban caídas las dos. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Y me dice, Blanquita, ¿quién no pude? Se me cayó. Fui rápidamente, levanto a mi esposa, primeramente a mi esposa, Blanquita, que le apretó un rayo. La vuelvo a colocar en la silla y en ese momento, fue algo de segundos, eran segundos, se me vino una imagen en la cabeza. Era verano, la ventana estaba abierta de par en par y yo me imaginaba tirando a Blanquita y Blanquita
¿saben cuál fue el problema? No, que no matan en cana por esto. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que mientras yo pensaba eso, yo no estaba enojado, sentía internamente un placer bárbaro. Un placer. Por supuesto, no lo hice, quédense tranquilos. Porque una vez cuento esto y una hermana interpretó mal, no sé, en una iglesia, no sé, en Santa Fe, no me acuerdo qué, y vino, pero al final usted la tiró a Blanquita. No lo hice. Cuando termina ese día y voy a la presencia del Señor antes de descansar, enseguida el Espíritu Santo me dice, tuviste malo que empezaste. Porque aunque nadie se había enterado, Dios se había enterado. Bueno, ¿qué tenía Jacobo y Juan? El espíritu de Blanquita, digo el espíritu de venganza. Venganza. Incorrecto. En segundo lugar, o sea, la segunda, el exclusivismo. El exclusivismo. No en este texto, pero anteriormente, Juan y Jacobo van y le dan un informe al Señor. Y el informe fue el siguiente: Maestro, hemos visto en el camino a alguien que echa demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no está con nosotros. Ellos pensaban que tenían la franquicia del ministerio oficial de los discípulos, de tal manera que ningún otro fuera de ellos podía hacer lo que el Señor le había delegado a ellos. El exclusivismo es un espíritu que trabaja en nuestro ser cuando creemos que nosotros somos los únicos, los privilegiados, los ungidos, los llamados. Exclusivismo, somos exclusivos. Yo me di cuenta de esto hace un tiempo atrás, cuando se empezó a usar algo que antes no se usaba en las congregaciones, especialmente en los congresos, donde hay mucha gente. Ir al lugar VIP. VIP, los que saben algo de inglés, dice Very Important Persons. El lugar de las personas importantes. Y yo me acuerdo, año 1999, estábamos con mi esposa. Un congreso juvenil en Mar del Plata, que venía Marcos Witt y Tony Campolo, que ya está en la presencia del Señor. Tony Campolo, Marcos Witt todavía está acá. Y resulta que estábamos ahí con el grupo, con la delegación, y viene un hermano conocido mío y dice, Néstor, vení al VIP. Claro, cuando yo llegué al VIP, el VIP tenía una mesa llena de comida, de bebida y todo lo demás, y estaba Marcos Witt y otros hermanos que estaban allí y todo lo demás. Yo no estoy diciendo que los que hacen esto lo hacen con un sentido marginatorio, pero tiene mucho olor a eso. ¿Por qué? Porque yo en esos segundos caí en la trampa de sentirme VIP. Qué importante debo hacer que estoy acá, porque los otros 10.000 que están en el estadio no están acá. Esto es lo que pensaban Jacobo y Juan. Nosotros somos los VIP. Nosotros tenemos la franquicia. Nosotros somos los discípulos oficiales. Y van para decirle eso a Jesús, para que Jesús le diga unas palabras como estas. Muy bien, muchachos, estuvieron muy bien, ejercieron la autoridad de que... Y Jesús le dice exactamente lo contrario. Y acá, hermano, hermana, tenés que abrir la cabeza. Puede ser que haya discípulos que no estén con nosotros. Puede ser que haya discípulos que no participan de todo lo que nosotros participamos, porque en definitiva son discípulos de Jesús. Jesús le dice, el que no es contra mí es conmigo, el que no es conmigo es contra mí. Y en otra versión dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Cuidado con esto. Cuidado cuando decimos, nosotros somos el grupo exclusivo.
Nosotros somos los mimados de Dios. Nosotros somos los que tienen la franquicia. Yo celebro que estemos viviendo en un tiempo donde cayeron dramáticamente las barreras denominacionales. Porque cuando yo era jovencito, el exclusivismo estaba en la denominación. Para colmo, a mí me criaron con eso, diciendo, la denominación bautista es la mejor. Me lo decían. No es que yo lo deducía, me lo decían. Entonces, cuando vos veías hermanos que eran de otra comunidad, de otra tradición, de otra misión, los mirabas así como diciendo, interesante, pero nosotros... Ahora, escucha bien. El exclusivismo existe porque existe una gran manifestación del yo, de todo lo que tiene que ver con lo mío. Es un exceso de amor propio convertido en orgullo. Y ese orgullo hace de que seamos exclusivos. Por eso es que cuando estos vieron a este muchacho que estaba echando demonios en el nombre de Jesús, no pudieron calcular que seguramente ese muchacho era alguien que había recibido a Jesús en su corazón, que lo había aceptado y que había tomado en serio las palabras que había dicho Jesús y en consecuencia de eso estaba echando fuera demonios. Pero estos, pero no está con el grupo, no es miembro de la iglesia, no forma parte de nuestra élite, no forma parte de nuestro club religioso. Y ahí Jesús le da una enseñanza tremenda porque Jesús no está de acuerdo con ningún exclusivismo. Te voy a decir algo muy fuerte. Puede haber discípulos de Cristo en la Iglesia Católica Romana. Y muchos de ustedes van a decir, no, eso es imposible. No, es posible. No es posible porque en la Iglesia Romana adoran ídolos. ¿Querés que te diga yo los ídolos que adoran los evangélicos? Es para ser dulce, ¿eh? Porque Dios es soberano. Y te puedo garantizar, hermano, que cuando estemos allí en la presencia del Señor, con nuestros cuerpos glorificados, sin los recuerdos espirituales malos de nuestra vida aquí en la tierra, y estemos en gloria y empecemos a caminar por la calle de oro, te vas a encontrar con cada uno. Y algunos los vas a buscar toda la eternidad y no los vas a encontrar. ¿Cómo? Y sí. El exclusivismo hace que se manifieste un espíritu que no es el espíritu del Señor. No es el espíritu del Señor. Cuidado con ser exclusivistas. Está muy bien que tengamos un orden, que establezcamos una pauta, que las congregaciones tengan un orden interno. Eso está muy bien, pero cuidado que nosotros no somos la última Coca-Cola en el desierto, ¿eh? Dios obra como quiere, cuando quiere. Hay muchos hermanos nuestros que aunque están mal de que no se congreguen y son discípulos de Jesús. Y tenemos que orar para que se congreguen porque no están recibiendo todas las bendiciones que pueden llegar a recibir. Cuidado con el exclusivismo. Tercer lugar, deseos de poder. Juan y Jacobo, como los otros discípulos, hay un montón de cosas del reino de Dios que no lo entendieron hasta mucho tiempo después, pero esto lo entendieron perfectamente. ¿Qué es el deseo de poder? Llegar a tener poder, por el poder mismo. No simplemente por el dinero que da el poder o por la fama que da el poder, sino por el poder mismo. Y el ejemplo más claro que tenemos en todas nuestras culturas latinoamericanas es la política. Quiero el poder, quiero llegar al poder. ¿Para qué? Para tener poder. Muchos lo disimulan y dicen, no, para servir a la comunidad y hacer los cambios. En realidad es poder. Es poder. Ahora los discípulos estaban escuchando a Jesús, le hablaba de un reino, le hablaba de que iban a reinar, que iban a gobernar. Y todas las demás cosas no lo entendieron, pero el tema del poder lo entendieron perfectamente bien. Lo entendieron tan bien que un día llegan a la conclusión, si el Señor viene, y estamos creyendo eso, va a necesitar gente al lado de Él. Entonces dice, sería bueno que seamos nosotros, le comenta Jacob, esto es imaginario, ¿no? Le comenta Jacob a Juan y Juan a Jacob, sería bueno. ¿Y cómo hacemos? Y le hablamos al Señor, para. No lo hagamos nosotros, no nos expongamos, vamos a hablarle a mamá.
Y le hablan a la mamá estos pusilánimes. Y le dicen, mamá, mira, ¿nos podés hacer un favor? Vos sabés que el maestro nos está diciendo de que va a haber un reino y nosotros queremos estar, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Le podés decir al maestro? Y va la mamá y se lo dice. Está de loco. Jesús lo mira y me dice, ustedes no tienen idea de lo que piden. Eso es una cosa que no designo yo. Pero ¿qué se descubrió allí? Que ellos tenían deseo de poder. Cuando hay una persona que lo único que tiene es deseo de poder, ese espíritu no es el espíritu del Señor. Es el espíritu humano que fluye con ese deseo de gobernar, de estar ahí, de tener. Porque te vuelvo a repetir, estar en el VIP producía un placer carnal que ni siquiera te podés llegar a imaginar. ¿No es así? Ahora, muchos podrían decir, ¿pero qué tiene de malo el poder? Tiene de malo cuando es nada más que por el mismo poder, por la acción, valga la redundancia, del poderío, de estar arriba, de gobernar, de quién es el mayor. Cuando Jesús le tiene que explicar quién es el mayor, da vuelta a todo. Y dice, el mayor, y agarra un niño y dice, tienen que ser como este para ser el mayor, porque no es el sistema del mundo. Entre vosotros no será así. Sino que el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Ahora, lo gracioso es lo que pasó después. Porque como los chismes fueron rápidos, los otros 10 discípulos se enteran de que Jacobo y Juan le habían hecho esa propuesta al Señor. ¿Y saben lo que hacen? Se empiezan a pelear entre ellos. Se empiezan a pelear y a discutir. ¿Y saben por qué lo discutían? Porque seguramente ellos dicen, ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¿Cómo no fui yo a decirle a la derecha, hagamos un concurso, una competencia? Porque los otros también tenían ese mal deseo, también tenían ese mal espíritu, claro que sí. Porque en definitiva, el deseo de poder está en el corazón del hombre. Por eso es tan importante como discípulos que esto nos replanteemos todos los días. Todos los días. Porque cada vez que decimos, tenemos esta victoria ganada, Señor, gloria a tu nombre, he podido vencer las ganas del deseo de poder y de mandar y de que la gente me obedezca. Eso un día, al otro día, cuando vos lo considerás que ya está todo terminado, vuelve el deseo. ¿Por qué? Porque es carne pura. Carne pura. A mí me gustaría decirte, de todo corazón, me gustaría decirte, que el pueblo de Dios eso ya lo tiene absolutamente controlado, pero no es así. Vemos permanentemente en los círculos por los cuales yo me muevo que ese deseo está. ¿Y qué hay que hacer con ese deseo? Crucificarlo como cualquier otro. Y finalmente, utilizar la palabra de Dios para herir. Utilizar la palabra de Dios para herir. Jacobo y Juan, ¿qué fue lo que recuerdan? La palabra de Dios y lo que había ocurrido con Elías, que había hecho descender fuego del cielo para consumir a los mensajeros de los reyes paganos. Ellos toman esa palabra para ¿qué? No para bendecir, no para nutrir, no para edificar, no para levantar, no para estimular, sino para herir. Yo les pregunto, ¿hemos utilizado alguna vez la palabra de Dios para herir a otro? Pastor, ¿se puede herir a otro con la palabra de Dios? Sí, si tu intención es herir. Si tu intención no es bendecir, y si tu intención es herir, estás tomando la palabra para herir. Ves un defecto en un pecado en tu hermano y en vez de darle una palabra para que se arrepiente y para que crea, le das una palabra para meterle, o sea, para colmo él ya sabe que se equivocó, pero vos le das esa palabra. ¡Ah! Cuidado con eso. Hay pastores que hacen esto. Ese no es el propósito.
hace unas semanas atrás, no una semana atrás, le mandé un mensaje a el 9 de Racing, creyente que da testimonio tremendo, que se equivocó. Tenía que tirar un penal y en vez de patearlo con él, se la quiso picar con tan mala fortuna que se puso encima del travesaño, que fue un meme generalizado para que lo guste el fútbol. Y en el poco tiempo se dio cuenta, como tenía el Espíritu Santo, de que él en realidad había querido hacer algo para él, para sumar fama para él. Entonces enseguida, cuando se dio cuenta de eso, empezó a publicar en sus redes un texto bíblico que la mayoría de los periodistas no entendían una vela de eso, que justamente habla del apóstol Pablo cuando habla del aguijón en la carne. Que el aguijón en la carne, no sabemos qué era, pero Pablo había interpretado que Dios lo permitía con el objetivo de que él no se eleve, que él no se exalte, que él no se levante, que él no se agrande. Y él enseguida interpreta eso. Y recuerdo cuando él dice, intercambiamos audios y yo le dije, mirá, hay otro texto que a lo mejor te puede servir. Pero no con el propósito de herirlo, con el propósito de que se dé cuenta que la palabra de Dios muchas veces revela estas cosas, que dice, las moscas muertas hieden y dan mal olor al perfume del perfumista. Así es como una pequeña locura al que es estimado por sabio. Porque hasta ese momento tenía el reconocimiento de un montón de gente en virtud de su testimonio, de sus goles, etc. Pero a partir de ese momento es como una pequeña locura. Pero siempre que utilicemos la palabra, ¿para qué la tenemos que utilizar? Para bendecir, para fortalecer. La espada, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, no es para herir a otro hermano. La espada del Espíritu es para herir al enemigo de las tinieblas. Porque siempre vamos a encontrar un versículo bíblico para pegarle a alguien, pero no lo tenés que hacer así. Porque ese no fue el propósito del Señor. Ahora, ¿estos qué tenían? Tenían el espíritu incorrecto. Como diciendo, Señor, yo me acuerdo que Elías pidió que descendiera fuego del cielo y los consumió a esos mensajeros de los reyes paganos. Hagamos lo mismo. Utilicemos esa palabra para destruir a estos samaritanos. Fue ahí donde Jesús, algunas versiones dicen que iban caminando y que Jesús iba adelante y ellos le estaban haciendo el comentario desde atrás. Y dice que Jesús en ese momento se da vuelta y los reprende y le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar a las almas, no vino a que las almas se mueran, sino que las almas sean salvas. Por eso es que vos tenés que tener mucho cuidado con todos los samaritanos modernos que hay dando vuelta. Que hay para ser dulce, ¿eh? Colectivos como LGTBQ, como los abortistas y como tantos otros, que muchas veces en nuestro corazón producen lo que produjo el incidente con Blanquita. Pero esa gente Dios quiere salvarlos. A esa gente Dios los ama. Y aunque sus conductas son equivocadas, la gracia del Señor los puede cubrir. Ahí es donde tenemos que hacer el chip. Ahora, ¿cómo hacerlo? Aquí viene la solución. Hay una sola que yo encontré en la Biblia, que está en Efesios capítulo 5, verso 18. La única manera de vivir sin el espíritu incorrecto es ser llenos del espíritu correcto. ¿Y cuál es el espíritu correcto? El Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, entre otras cosas, para dejar que el Espíritu Santo nos llene de manera permanente. Porque cuando el Espíritu Santo nos llena de manera permanente, lo que va a aflorar, ¿qué son? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo darse cuenta que estoy con el espíritu correcto? Si se manifiestan las cosas contrarias al fruto, que tienen que ver con las obras de la carne. Si no hay amor,
hay indiferencia u odio. Eso no es fruto del espíritu incorrecto. Si hay amargura permanente y no hay gozo, estamos en el espíritu incorrecto. Si hay falta de paz, el espíritu incorrecto. Si no hay templanza, si no hay benignidad, si no hay bondad, si no hay fe, si no hay mansedumbre, podemos distinguir que el espíritu no es el correcto. Pero cuando nos llenamos del Espíritu Santo, cambia todo. Porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Y como siempre les enseño, todo lo bueno que hay en nosotros viene de Dios. Todo lo malo es de nosotros. ¡Wow! Importantísimo es esto. ¿Por qué? Porque todo lo bueno, dice Santiago, todo viene de Dios. ¿Qué, pastores, que nosotros no podemos tener nada bueno? Sí, podemos tener muchas cosas buenas, pero esas cosas buenas van a venir de Dios siempre. Porque nuestra naturaleza, la tuya, la mía, sin Dios, es una naturaleza mala. Por eso yo me río cada vez que veo, vamos a hacer un cambio, va a haber un cambio, porque si accede tal gobierno va a haber un cambio en el corazón de la gente. No, el corazón nuestro fue y será malo. Que se le pase un pensamiento de tirar a una mujer por un 9º piso no fue a un asesino serial y a un pariente de Gilla Murano. Fue un pastor evangélico. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es mala. Por eso necesitamos otra naturaleza. La naturaleza de Dios en nosotros. Y esa naturaleza hace que podamos vivir con el espíritu correcto. Y yo quiero terminar con un dato alentador. 90 años después de estos acontecimientos que acabamos de leer, la misma persona que no era la misma persona escribe: Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gloria a Dios, la entendiste, Juancito. Porque el Señor le llevó, por eso alentate con esta palabra, el Señor le llevó bastantes años para que Juancito, el apóstol, entendiera de qué se trata esto. Porque te voy a dar un secreto. Cuando hizo esta aberración, Jacobo y Juan, ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Pero después lo recibieron. Y con el Espíritu es otra cosa. Porque vos no podés hacer absolutamente nada en el mundo espiritual si no está el Espíritu Santo de Dios trabajando en tu vida. Dejando que Él te llene, te llene, te llene, te llene, te llene, te llene, te llene. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, yo tuve una experiencia. Aquel 27 de noviembre del año 97 fui lleno. El problema es que pasaron bastantes años del 27. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó ayer? El texto es claro, el texto no dice que es una experiencia puntual. Algunos hermanos míos, creo que sinceramente, pero teológicamente equivocados, hacen todo un alarde en cuanto tienen una experiencia pensando que esa experiencia es el todo. No. La llenura es hoy, mañana, pasado, permanentemente. Continuad siendo llenos, continuad siendo llenos, continuad siendo llenos. ¿Por qué? Porque es una tarea permanente y responsable tuya. Tiene que ver todo lo mismo, soy lleno. ¿Por qué? Porque conscientemente crucificas tu carne cada día. Cada día. El pastor nos guiaba con el tema del pan diario, del maná, en ese principio que hablaba que es diario. La llenura también es diaria. Cuando un creyente dice, no, ya me llené del Espíritu, ya tuve esa experiencia. El tema es que eso pasó hace 30 años. Y hoy, permanente. Para que vivamos con el espíritu correcto. Para que todos los días renunciemos a la venganza. Para que todos los días renunciemos al exclusivismo. Para que todos los días renunciemos al deseo de poder. Para que todos los días renunciemos
a utilizar la Biblia para clavarle la espada a otro hermano en vez de bendecir y dejar que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa. Porque en definitiva, discípulo es eso. Es seguir a alguien. ¿Saben por qué? El apóstol Pedro, que también tenía la suya, ¿no? Le dice a Jesús cuando lo ve caminar sobre el agua: Maestro, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Porque Pedro, y esto es muy importante que lo entiendas y que se te revele, había sido llamado para ser discípulo de Jesús. Y un discípulo es aquel que hace lo mismo que su maestro. Cuando Pedro ve a Jesús caminar sobre el agua, después del impacto emocional dice: ese es mi maestro. Estaba confundido, ¿no? Porque pregunta, ¿qué? Un fantasma, decían. No, Jesús dice: soy yo, soy yo. Y Pedro dice: si es Jesús, al quien yo estoy siguiendo, el que me llamó para seguirle, yo quiero hacer lo mismo que hace él. Entonces, ¿qué hace Jesús? Vení, Pedro. Y Pedro comienza a caminar en fe, hasta el momento en que deja de mirar a Jesús y se hunde. Pero que caminó, caminó. Todos hacen el énfasis: se hundió, porque mira, pero caminó. Y los discípulos que dicen: ¿qué salame este? ¿Qué quiere hacer? Ah, pero ustedes no caminaron, yo caminé. Es maravilloso caminar arriba del agua. Porque un discípulo hace lo que hace su maestro. Un discípulo no es solamente coleccionar un montón de textos en la cabeza, hacer un montón de cosas. Todo eso está bien, pero hace lo que hace su maestro. Su maestro bendice, el discípulo bendice. Su maestro ora por los enfermos, el discípulo ora por los enfermos. Su maestro se pone firme frente a la tentación, el discípulo es firme a la tentación. Se trata de eso. Pero hay que hacerlo siempre con el espíritu correcto. Y no hay otro espíritu correcto que no sea el Espíritu Santo de Dios, que llena nuestras vidas, que nos renueva, que nos convence de pecado. Porque a mí me dijo esa noche: estuviste muy mal con ese pensamiento que tuviste. No maté a nadie, Señor. No, igual, la mataste acá. Juan, ¿saben qué dice? Aquel que está enojado con su hermano lo está matando. Miren hasta dónde llegó Juan. Él, que quería ser un asesino serial de samaritanos, transformado por el Espíritu, llega a la conclusión de que asesino no es aquel que mata con un arma, es aquel que desprecia a su hermano, que lo aborrece. O que dice a otro: es para que ores nada más, pero ¿sabés lo que hizo fulano? No, él lo están matando. Y tenés que vivir con el espíritu correcto. Cerrá tus ojos un instante, inclina tu rostro allí donde estás. El Señor viene en esta hora. Solamente el teclado quiero. Gracias, chicos. No te distraigas, cerrá tus ojos. Solamente, entre otras cosas, el Señor te trajo esta mañana para que puedas afirmar tu discipulado. Porque se trata de eso, de seguir a Jesús. Hasta hoy a mí me cuesta mucho cuando algún pastor amigo o algún hermano me dice: aquel es discípulo suyo, Néstor. Y yo sé que lo hacen con un buen sentido, pero acá lo más importante es que seamos discípulos de Jesús. Porque inclusive yo, y los que me conocen saben que lo digo frecuentemente: si van a imitar algo mío, imiten lo bueno, porque lo bueno viene de Dios, lo malo no lo imiten. Pues yo soy consciente que en mi carne tengo cosas que son malas y que le pido al Señor que me las corrija. Pero tu discipulado, mi hermano, mi hermana, se afianza cuando el espíritu correcto del Señor llena, nutre, fortalece y le damos lugar
Porque como alguien enseñó con absoluta certeza bíblica, el Espíritu Santo sigue siendo un caballero. No va a patear puertas, no va a meterse por una claraboya, no va a meterse por la ventana, no es un usurpador, no es un ladrón, es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros le decimos, lléname, y se lo decimos de verdad, de corazón, Él empieza a llenarnos, y en esa llenura también hay un proceso de vaciamiento de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestra vieja naturaleza, que está ahí, porque ya te diste cuenta, sigue estando ahí. Lo que hay que hacer es crucificarla permanentemente. Y el apóstol Pablo, que fue un hombre que tuvo visiones extraordinarias, que tuvo una conversión directa bajo la persona de Jesús en forma directa, ni él mismo dijo, yo no tengo luchas. Él decía, yo no lo alcancé todavía. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que ya pasó, me extiendo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Discípulo, decile en esta mañana al Señor, lléname, Señor, lléname, lléname, lléname. Lléname, 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 lléname. No hay otra opción. No hay otra opción, es el Espíritu Santo el que quiere llenar nuestro espíritu, ese espíritu que va a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No hay nada en contra de esto.